¿no? Se ve bien, Martín. Sí. Bien. Bien, gracias. Bueno, hoy vamos a ver instalaciones eléctricas. ¿Cómo se va a dividir la clase? Básicamente en tres partes. Primero vamos a ver la primera, conceptos fundamentales de la energía eléctrica, que esto lo vamos a pasar bastante rápido porque son temas que la mayoría ya vio la mayoría no, todos ya vieron en Física 2 y quizás también en la secundaria. Son conceptos como electrones, a dónde van los electrones, bueno, temas más bien generales que no hacen tanto la materia, pero que bueno, conviene repasarlos o tenerlos presentes antes de seguir avanzando. Después sí nos vamos a meter en algo que empieza a ser importante, que es la distribución y el transporte de la energía eléctrica, que también algunos puede que lo sepan o lo conozcan y otros no, entonces esto sí ya vamos a ir deteniéndonos un poco más. Y luego sí nos vamos a meter con el proyecto de las instalaciones eléctricas, que es el tema importante de esta clase. Y fíjense que se divide en 4 subtemas, digamos, componentes, dimensionamiento, seguridad e instalaciones en baja tensión. De estos 4 temas, el que nos parece más importante, y en lo personal me parece más importante que se tienen que llevar de esta clase, es el tercero, que es seguridad. Vamos a ver en detalle qué componentes, qué mecanismos de seguridad tenemos en las instalaciones eléctricas, tanto para las instalaciones propiamente dichas, como para las personas, ¿sí? Bueno, después la bibliografía y el trabajo práctico. Vamos a los conceptos fundamentales, esos que veíamos en Física 2 o no me acuerdo dónde, pero que ya los vimos en general. Nada, se dice que un cuerpo tiene carga eléctrica cuando tiene un exceso de electrones. Los electrones, cuando están en exceso en un lugar y faltan electrones en otro lado, tratan de equilibrarse, tratan de viajar de un lado a otro, y a eso se lo denomina corriente eléctrica. Recuerden la analogía que hay entre la electricidad y la hidráulica. Van a ver que muchas de las cosas, por ejemplo, que están definidas ahí, tanto la diferencia de potencial o después vamos a ver la intensidad de la corriente, se pueden asemejar o se puede hacer la analogía con un tanque con agua elevado. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que la energía eléctrica es la capacidad que tenemos de que un dispositivo haga trabajo, y después tenemos que la diferencia de potencial va a ser la diferencia que tenemos entre esto, ¿no? La cantidad de electrones que tenemos de un lado y la cantidad de electrones que tenemos del otro. Si hacemos la analogía con hidráulica, será nuestra diferencia de altura, por ejemplo, con el tanque que tenemos y el lugar donde esté saliendo el agua. A su vez, si vamos a hablar de intensidad de corriente, podemos hablar de que es la energía que circula entre 2 puntos de un conductor. Les pido disculpas por la tos. Tuve COVID hace un mes y no se me va la tos. No sé por qué, pero no se va. Así que me van a tener que fumar con la tos. Nada, sepan que la corriente eléctrica se asemeja a lo que conocemos en hidráulica como el caudal, ¿sí? O sea, empiecen a tener esos conceptos, esas ideas que para refrescar, digamos. Entonces, rápido, acá vemos la ley de Ohm, en donde la intensidad de corriente es directamente proporcional a B, que es el voltaje, la diferencia potencial, y es inversamente proporcional a la resistencia que nosotros tengamos, ¿sí? Y luego definimos la resistencia como la resistividad propia del material, que acá está definida como ρ, por la longitud del conductor que nosotros tengamos sobre la sección del conductor. Todas estas definiciones, que son un plomo, pero que las tenemos que ver, son porque más adelante vamos a ver cómo las aplicamos o por qué son tan importantes para esta clase y para el transporte, digamos, de la energía eléctrica. Luego definimos la potencia eléctrica. Esta es una definición bastante general, que es que la potencia es igual al voltaje por la intensidad de corriente que nosotros tengamos. Esto aplica en corriente continua, ahora vamos a ver en corriente alterna qué diferencia tiene. Y acá nos metemos un poquito más, que acá me voy a detener un segundo nomás, pero fíjense, nosotros acá estamos ya hablando de corriente continua y corriente alterna.
¿qué pasa? Nosotros en corriente continua los electrones viajan siempre para el mismo lado. Imagínense que es un circuito cerrado y los electrones dan la vuelta. En cambio, en corriente alterna, los electrones van de un lado para el otro y se mueven, oscilan, digamos. Entonces, ¿qué empieza a pasar? La corriente alterna, y me meto con lo de abajo también, en corriente monofásica, tiene oscilaciones, ¿no? Entonces tiene un punto de máxima energía, otro punto que pasa por cero, otro punto que está, digamos, para el otro lado, y vuelve. Es oscilante, ¿no? Entonces ahí aparece lo que ustedes ven en la imagen superior derecha, que es la corriente trifásica. Entonces fíjense, acá tenemos un esquema de la corriente trifásica, y tenemos las tres fases conocidas, que son las fases S, R y T. Entonces, fíjense, ustedes habrán escuchado alguna vez hablar de trifásica. No sé, ahora estoy viendo a Patricio y a Gianfranco. ¿Han escuchado hablar? Háganme con el dedo si han escuchado hablar. Bien. ¿Qué diferencia hay entre la trifásica y la corriente que ustedes tienen en general en sus casas? Si ustedes conectan cualquier fase de la trifásica con respecto al neutro, o sea, ustedes van a tener las tres fases y el neutro. Si ustedes conectan cualquiera de las tres fases por un lado y el neutro por el otro, ustedes la diferencia potencial que tienen es de 220 volts. Ahora, si ustedes conectan la fase, por ejemplo, S con la fase R, ustedes tienen una diferencia potencial de 380. Entonces, por un lado, tienen mayor diferencia de potencial. Eso es una de las ventajas de laburar con trifásica. ¿Cuál es otra ventaja? ¿Por qué se usa en general trifásica? Se usa mucho con motores. Porque, acuérdense las oscilaciones esas que yo les dije, que en corriente monofásica tienen un punto en el que pasan por cero y luego vuelven, acuérdense que es alterna. Entonces en motores se produce el fenómeno de fatiga, ¿sí? Va a haber un punto, si el motor es monofásico, que el motor tenga un punto de máximo esfuerzo y luego pase por cero, luego máximo esfuerzo, luego cero, y esto puede fatigar el eje del motor. Entonces, para eso lo que se hace es se usa trifásica en algunos motores bastante potentes. Entonces, de esa manera siempre hay dos de las fases que están dando la máxima potencia, ¿sí? Por otro lado, también otra ventaja que tiene la trifásica es, no sé si habrán ido alguna vez a un campo o a algún lugar alejado en el que llega trifásica, pero tienen una casa, por ejemplo, es que de las tres fases a veces se corta una, pero siguen las otras dos. Entonces, si ustedes tienen un conmutador de fase, que ya vamos a ver qué es, pueden saltar y decir, bueno, mi diferencia con el neutro la hago, por ejemplo, no sé, digo, bueno, mi conexión la hago entre la fase S y el neutro. Entonces ahí tengo 220. Ahora, por algún motivo se corta la fase S, bueno, me voy a la fase R y hago entre la fase R y el neutro. ¿Sí? Esto es muy común que se haga, se hace en las casas, se hace en las instalaciones de alumbrado público, de señalización luminosa en la vía pública, es súper común. Martín, tengo una pregunta. ¿Por qué la trifásica, si es corriente alterna, no le pasa eso a los motores? No, eso no lo entendí. Porque está bien la pregunta. ¿Quién preguntó? Joaquín. Joaquín. Porque es buena la pregunta, porque las tres fases están desfasadas. O sea, no están, digamos, no tienen los picos en simultáneo. Yo no tengo un gráfico acá para mostrarte, pero si googlean, pueden ver que, digamos, los picos están, primero, por ejemplo, el pico de la fase R, luego el pico de la fase S y luego el pico de la fase T, por decir, ¿no? Entonces, siempre que lo agarres vas a estar en el 0 de uno, pero en las otras dos van a estar en su pico, porque están desfasadas las potencias, ¿sí? De las tres fases. ¿Se entiende? Clarísimo. Sí, clarísimo. Bien. Gracias. Bien, bien. Joya, Joaquín. Bien, pasemos un segundo a la parte de abajo, que acá se empieza a complicar todo. Hasta acá estamos más o menos claros, ¿no? Bien, bien. Potencia eléctrica en corriente continua y en corriente alterna. Fíjense que acá tenemos P es igual a B por la diferencia potencial por la intensidad de corriente, y acá aparece un molesto coseno phi. Siempre el coseno viene a complicarnos la vida. ¿Alguno sabe qué es este coseno phi o escuchó hablar alguna vez de este coseno phi? ¿Alguno, alguna?
Hace mucho tiempo en Física 2, ya no me acuerdo ni qué era phi. Bien. Phi es el ángulo. ¿No era el ángulo entre No, la qué ángulo. impedancia y la... ¿Y la inductancia no era? O sea, tenía que ver con eso. Me acuerdo que venía en la factura que hay que pagar de luz, viene informado qué coseno de phi tiene el inmueble. Correcto, es perfecto. Lo que dice Gonzalo tiene razón. En la factura de la luz, en la boleta, te llega y te dice cuál es tu coseno phi. Ahora, ¿por qué aparece ese coseno phi? Fíjense, nosotros tenemos este triangulito que trata de explicar, esta no es la explicación, la mejor explicación teórica, digamos, puramente científica, pero es la más didáctica, creo yo. Nosotros tenemos, vamos a llamarle tres potencias, si bien esto es algo que creamos para que se entienda. Nosotros tenemos la potencia activa, la potencia aparente y la potencia reactiva, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que el coseno phi va a ser la potencia activa sobre la potencia aparente, ¿sí? Adyacente sobre hipotenusa. Ahora fíjense, ¿el coseno de 0 cuánto vale? 1. 1. Bien. 1, 1, 1, muy bien. Entonces, si el coseno de 0 es 1, ¿qué significa? Que cuando todo este término sea 1, yo no tengo potencia reactiva, ¿sí? Porque si yo no tengo potencia reactiva, este ángulo vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Y mi potencia aparente es igual a mi potencia activa. Ahora, ¿qué pasa cuando este ángulo empieza a agrandarse? Y vamos al extremo, que se agranda a 90, pónganle. Entonces, que toda mi potencia es reactiva y no tengo potencia aparente. Voy al extremo, esto no pasa en la vida real. Va a ser el coseno de 90, y yo ahí voy a tener, digamos, coseno de 90 es 0, y toda mi potencia va a ser reactiva, ¿sí? Entonces, esto les voy a dar un poco de set, y voy a una analogía con la cerveza, ¿sí? Yo tengo un vaso de cerveza, y voy a un bar, ¿no? Y pido un vaso de cerveza, ¿sí? Entonces, mi vaso de cerveza es lo que me vende la persona que está en la barra. Le pido, dame una birra, y me da el chop de cerveza, ¿sí? Me da el porrón. Ahora bien, ¿qué es lo que yo tomo realmente de cerveza? Lo que está en amarillo, digamos, no la espuma. ¿Te gustará o no la espuma? Eso va en gusto de cada uno. Pero digamos, si me llena el vaso de espuma, me da un cachito así de líquido, ¿sí? Y yo no tomo nada de cerveza, es todo espuma. Entonces, ¿cuál es la analogía? Imagínense que la espuma es la potencia reactiva, ¿sí? Es potencia que me entregan junto con la cerveza, pero yo no la puedo aprovechar. El resto de la cerveza es la potencia activa. ¿Por qué? Porque es lo que yo realmente puedo tomar de cerveza. Ahora, todo el vaso conforma la potencia aparente. ¿Qué me cobran a mí? Todo. Me cobran la potencia aparente, o sea, me cobran todo el porrón, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a querer nosotros? Que nos den, olvídense de que nos gusta la espuma o no nos gusta la espuma, que tenga más cerveza el vaso, es lo que buscamos. Entonces, tratamos de hacer que la espuma sea lo menor posible, ¿sí? Entonces, de esa manera, tratamos de hacer que la potencia reactiva, que es la potencia que en general no se aprovecha. ¿Por qué? Porque es potencia que en general se genera cuando hay inductancias, motores, bobinados, lámparas fluorescentes. Eso genera potencia reactiva y es energía o potencia que la empresa eléctrica tiene que suministrar, pero que no se consume, no se aprovecha. Entonces, ¿qué es lo que la empresa tiene que entregar? Y cuando digo entregar, esto de la cerveza es una simplificación, pero piensen que para entregar una determinada potencia, ahora vamos a ver, pero la empresa eléctrica tiene que generar una determinada energía, transportarla, o sea, dimensionar los cables, equipos transformadores, tiene que hacer toda la instalación. Entonces imagínense que que la potencia reactiva de todos mis edificios es muy alta. Entonces, vamos a estar duplicando o haciendo instalaciones sumamente grandes simplemente porque mis edificios no son del todo eficientes. ¿Se entiende? O sea, ¿me siguen hasta ahí más o menos?
Bueno, entonces, como bien decía Gonzalo, Edesur, Edenor, Eden o Edelab, el que sea, te mide tu coseno phi. Entonces, te dice, si tu coseno phi es mayor a 0,85, estás ok. ¿Por qué? Porque si el coseno phi es mayor a 0,85, estás cerca de 1. Y si estás cerca de 1, significa que este ángulo es bastante chico y tu potencia reactiva es bastante chica. O sea que tu instalación en general está usando toda la potencia que le entrega. Ahora, si empieza a bajar tu coseno phi, empieza a ser cada vez menor, ellos te empiezan a penalizar. Por cada décima que vos bajás, ellos te ponen una multa económica. 0,84, bloom. 0,83, bloom. Entonces, a vos no te conviene tener instalaciones que sean, o sea, que tengan mucha potencia reactiva. La pregunta es, ¿cómo haces si tenés demasiados motores, o si tenés muchos ascensores, o si tenés un montón de inductancias? ¿Cómo haces para contrarrestar eso? Bueno, la manera es poniendo baterías de capacitores. Y ustedes no pueden ir, lamentablemente, a la visita a la Torre Madero, pero para ver que en edificios como la Torre Madero, o en edificios de Puerto Madero grandes, de oficinas, que tienen muchos motores, muchos ascensores, tienen abajo, en la sala de máquinas, baterías de capacitores, que lo que hacen es compensan este coseno phi. Entonces lo tratan de llevar para arriba de nuevo, para no tener que pagar todo lo que te penalizan. Y de esa manera, Edesur, Edenor, se asegura que lo que estás gastando realmente sea lo que estás utilizando. No tiene que dimensionar ni los caños, ni los cables, ni los transformadores, ni todo para potencia que después no la usas. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? ¿Esto Bien. solo se da cuando hay motores o también si hay una instalación vieja o por un... No, en general, si tenés una instalación puramente resistiva, es decir, lamparitas con resistencias o cosas bien resistivas, no sé, se me ocurre una plancha cuando digo resistencia, pero no, puede ser una estufa eléctrica, cosas así, no las tenés, dicroicas. exacto, una dicroica o cualquier cosa así, no tenés en general potencia reactiva. Empezás a tener potencia reactiva cuando tenés bobinados. ¿Y cuándo lo tenés? Cuando tenés fluorescentes, ¿por qué? Por el balasto arrancador, por el transformador. Cuando empezás a tener transformadores, ascensores, todo lo que es bobinado, vas a en general, todo lo que es inducción, vas a tener, ¿cómo es? Potencia reactiva. Bien. Si esto se entendió, que es importante que se haya entendido, sigamos y estas son las cosas que les dije, vamos a pasar rápido. Inducción magnética, todos sabrán cómo más o menos se genera la energía eléctrica cuando es por inducción. Lo vieron en Física 2, todos habrán hecho el experimento con la ruedita, que le ponían las flechitas esas que tocaban de cobre. Pero también sepan, y esto es importante, que hay otras formas de generación de corriente eléctrica. Tienen pilas o baterías, que esto es por transformación química. ¿Sí? Adentro de una pila se da una transformación química, de hecho si uno deja una pila un montón de tiempo se termina sulfatando y ahí se ve un poco de la reacción saliendo, digamos, eso que larga la pila. Termocuplas, en las cuales ocurre calentamiento y así se genera. Células fotoeléctricas, en donde por la luz, eso es muy común en el campo, en lugares que no llega la luz, incluso digo, no, me quedé en el tiempo. Ahora, hoy en día, en muchos lugares, para no tener que quemar fósiles o no tener que contaminar, lo que se usa es los paneles solares. Todavía son demasiado caros los paneles y la inversión es como que la recuperás en muchos años, pero cada vez se ve más. Incluso la ley acá en Argentina ya permite que vos inyectes la energía que te sobra a la red y te devuelven parte en la factura. Después tenés electricidad, después tienen electricidad estática por frotación y después tienen la última que es cristales piezoeléctricos, que es con acciones de fuerzas mecánicas. Pero vamos a pasar esto rápido porque son conceptos generales, al que le interese googleelo, son temas de Física 2. Vamos a esto que sí es importante. ¿Cómo se conforma una red eléctrica? O sea, ¿cómo llega la energía desde donde se genera hasta la perillita de la luz de su casa? Básicamente, ustedes lo que tienen es una central
luego tiene una estación transformadora, luego tiene una línea de transmisión, distribución y usuarios. Ahora bien, y acá vamos a lo importante. Nosotros en la producción tenemos alta tensión. Luego en el transporte tenemos muy alta tensión. Y en la distribución vamos bajando. Tenemos alta tensión, media tensión, y llegamos a los domicilios, a la última milla, con baja tensión. ¿A qué llamamos media tensión? Entre 3 kV y 20 kV. Alta tensión entre 30 y 66. Y muy alta tensión entre 132 y 400. Y ustedes me dirán, ¿por qué se transporta en alta tensión? Seguramente habrán visto las torres de alta tensión en la autopista o en lugares descampados, que son los muñequitos esos, que parecen hombrecitos gigantes. Tienen esa forma tan particular para asegurar digamos, la distancia mínima entre los cables y lo más cercano, que es digamos, el acero de la estructura, por el arco que se puede generar, el arco eléctrico que se puede generar. De hecho, ahí va un poco la explicación de por qué en zonas urbanas no se transporta o no se distribuye en alta tensión. Piensen que los arcos que se podrían generar con las personas son bastante peligrosos. Entonces, por eso es que las torres de alta tensión son tan grandes y también tienen esa forma que lo más curioso es cómo pasa, si ven alguna vez, cómo pasa el cable central. El cable central pasa y toda la estructura rodea al cable central, pero le pasa bastante lejos. No es como los postes que se ven en la ruta muchas veces, que va el cable apoyado en un aislador y pasan simplemente. Ahora bien, ¿por qué se transporta en alta tensión? Fíjense, acá se genera, se eleva la tensión y se transporta en alta tensión. Antes de decirles eso, les cuento que se utiliza se utiliza corriente alterna. Uno de los motivos fundamentales es porque es más fácil transformarla. O sea, es mucho más fácil transformar de 36 kV a 110 kV cuando estamos en corriente alterna que cuando estamos en corriente continua. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los grandes motivos por los cuales se utiliza. Otro motivo es que si vos en corriente alterna te quedás pegado, que no debería pasar por los dispositivos de protección que vamos a hablar ahora, pero si ocurriera la corriente continua, te quedás. La corriente alterna, tenés un instante en el cual, si tenés suerte, podés llegar a liberarte, ¿sí? Porque oscila. En cambio, la corriente continua es así. Ahora bien, ¿por qué se transporta en alta tensión? Piensen que cuando ustedes transportan en alta tensión, ustedes, haciendo la analogía con hidráulica, ¿se acuerdan del efecto Joule? El efecto que tienen las pequeñas, imagínense los electrones viajando a muy alta velocidad y pegando contra los bordes del conductor o mismo entre electrones. Bueno, eso es el efecto Joule. Y eso genera pérdidas. Entonces, cuanto más lento transportas un fluido, menos pérdidas se te generan. De la misma manera, y volviendo a esta ecuación un segundo, fíjense, si yo levanto para una determinada potencia, imagínense que un pueblo necesita una determinada potencia. Yo levanto B hasta 380 kV, puedo bajar I. Entonces, si bajo I, que es la intensidad de corriente, o en hidráulica la velocidad a la que se mueve el fluido, yo puedo de esa manera hacer que mis pérdidas por efecto Joule sean menores. Y no solo las pérdidas son menores, sino que el calentamiento del conductor es menor. Piensen que pérdidas son pérdidas por fricción en general. Eso por un lado. Y después por el otro lado, también piensen que los cables que van acá, si nosotros tuviéramos una intensidad de corriente muy alta, necesitaríamos cables demasiado anchos para transportar la energía, para transportar la corriente con esta determinada potencia. Y no solamente no sé si alguno hizo una instalación alguna vez de cable, pero un cablecito de 1,5 o de 2,5 sale unos manguitos. Imagínense lo que son cables de una sección importante, no solo en lo que es cable, sino que también cuando aumenta la sección del cable, aumentan
aumenta la separación, digamos, disminuye la separación entre las torres, porque tenés que poner más torres, porque el peso del cable es mayor. Entonces, fíjense, acá abajo está explicado rápido, pero el concepto ya lo tienen más o menos. Pero fíjense, yo lo que estoy buscando es bajar I, entonces subo B para poder subir R. Entonces, si subo R, puedo bajar S, que es la sección. Entonces yo busco tener la menor sección para tener el menor costo. No solo por el costo de la sección, sino también por todo eso que yo les decía recién. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Me mareó la última parte de subir y bajar y subir R, B, pero bueno, después lo pensaré. Gianfranco, vamos de nuevo. No me voy a extender mucho, pero esta es la ecuación, la ley de Ohm, ¿sí? Y esta es la de resistencia. Si yo necesito que I sea abajo acá, ¿sí? Yo para poder bajar S, o sea, digamos, vamos a arrancar por acá. Si bajo S, Eso lo entiendo. Sí, si bajas S, sube R. sube R. Entonces, para Sí. poder subir R y que no me suba I, yo tengo que subir sí o sí B. Ya, entendido. Porque si no, o sea, de otra manera sería al revés, ¿se entiende, Gianfranco? Bien, perfecto. Bien, Los vamos cables, ahora. perdón, Sí, dale, los dale. cables del red de transporte los cables en sí llevan alguna clase de aislación o van así pelados, digamos. O sea, Depende dónde. ¿Quién habló? Ignacio Iriarte. Ignacio. Mira, Ignacio, depende. En general, o sea, en general en transportes largos los cables pueden ir desnudos. Porque con el arco eléctrico, o sea, los arcos están protegidos y en general nadie va a subir una torre y tocar. ¿Sí? En general van desnudos los cables. Sí tienen protecciones ¿ves? Por ejemplo acá, baja tensión, ¿ves que dice los conductores pueden estar protegidos a desnudos? Bueno, imagínate que si en baja tensión, que es un lugar, o sea, imagínate que puede ser la puerta de una casa o algún lugar así, pueden ir hasta desnudos los cables. En redes de alta tensión, en general van desnudos. Está perfecto. Bien. Vamos ahora a ver cómo, o sea, las distintas formas de distribución que tenemos de la energía eléctrica, y les voy a mostrar un ejemplo, o mejor dicho, un trágico ejemplo de qué puede ocurrir en cada caso y cuál es la desventaja de cada caso. Red aérea, para baja tensión, ¿sí? Para 380, 220. Seguramente la vieron, en Capital no es así, en Buenos Aires, pero sí en algún pueblo, en alguna pequeña ciudad, en general se colocan postes de madera, o mismo los postes con aisladores se colocan en las fachadas de las casas y pasan los cables. ¿Sí? En general hay 5 cables, positivo, negativo para las casas, o 4 cables, positivo, negativo para las casas, y después tenemos línea, o sea, línea y neutro, y después tenemos línea y neutro del alumbrado público, que va en otros 2 cables. ¿Qué pasa? Esto ven que dice zonas poco pobladas. Bueno, la realidad es que inicialmente se colocaban en los pueblos en zonas poco pobladas, los pueblos crecieron y se siguió haciendo así. ¿Cuáles son las desventajas de esto? Bueno, les muestro un caso que ocurrió en el pueblo de mi familia. Voy a salir de la presentación un segundo. Y voy a abrir una pequeña imagen de WhatsApp. A ver si es esta. Sí. Ven, esto es un tendido aéreo, por ejemplo, bastante desprolijo porque ya se rompió. Pero fíjense, esta es la casa de mis tíos, en General Pinto. No sé si alguno conoce. General Pinto, ¿alguno conoce? Bien, a punto de extinguirse el mapa. La cuestión es esta. Pasan, incluso ven que la incorporan a las fachadas muchas veces, porque pasa el poste. Acá están los aisladores, pero como es baja tensión no pasa nada. Y pasan los cables, ¿sí? Pasan estos cables, pasan los otros cables, todos felices. ¿Qué pasó acá? Por algún motivo
se cortaron los cables y uno de los cables empezó a tocar tierra. El cable de línea, ¿no? El cable de positivo. Y empezó a descargar. Acuérdense que la tierra tiene potencial 0. O sea, es como si fuera el neutro. Si ustedes conectan el positivo con la tierra, es como si conectaran el positivo con el negativo del enchufe, o muy parecido si tienen una buena tierra. Entonces empezó a pasar esto. Les muestro un video. Ustedes lo escuchan no lo escuchan el video, pero fíjense lo que es. Esto está descargando acá. Mis tíos y mi primo dejan el auto acá, en esta subidita hermosa que tienen. Si ellos por algún motivo bajaban y pasaban caminando por acá y les caía el cable y pasaba la corriente por ellos, los mataba a ellos y a los que pasen por ahí. Incluso, si es alta tensión o si es media tensión, puede incluso generar un arco en el suelo. Esto es lo que pasa cuando cae un rayo. Puede que no te caiga el rayo sobre vos, pero si estás cerca, la diferencia de potencial que se genera puede llegar a matarte. Por eso es que dicen que si cae un rayo y vos estás, imagínense, cae un rayo acá, tracen círculos concéntricos, si vos estás parado como el círculo no pasa nada, porque la diferencia de potencial es igual. Ahora, si vos estás parado como el radio del rayo, sí, porque vos tenés diferencia de potencial entre tus pies. Bueno, sepan que esto es uno de los peligros. No debería pasar. Existen fusibles, que ya vamos a ver lo que es, para que corten en caso de pasar esto. Bueno, acá falló. Sepan que esto puede pasar. Para que no pase esto, vuelvo. Bueno, media tensión, parecido, tienen lo mismo, conductores suspendidos, bla, bla, bla. Para que no pase esto, hay redes subterráneas como en Capital Federal. La red es subterránea, ¿sí? Va por canalizaciones subterráneas. En zonas densamente pobladas, se utilizan cables preensamblados y los conductores deben estar protegidos. Es importante que haya un buen mapa del subsuelo, que en Capital no lo tenemos. No hay un buen mapa de subsuelo. De hecho, tal es así que yo estaba estudiando y pasó una tunelera de Telmex, ustedes creo que ni estaban en la facultad, pero vino una tunelera de Telmex, cuando estaban haciendo ahí por la zona de Recoleta, se llevó puesto un cable de media y se quedó la zona de Recoleta sin luz por 1 semana, 2 semanas. Como era Recoleta, mandaron al toque generadores, containers, para darle tensión a toda la zona, pero sepan que es importante, no solo cuando plantean hacer un trabajo con una tunelera, sino también, por ejemplo, cuando hacen puestas a tierra en vía pública, si alguno trabaja en alumbrado público, yo les digo, yo trabajo en señalización luminosa, con los semáforos, y muchas veces hay que hacer jabalinas para los semáforos. Cuando se tira la jabalina, los operarios lo hacen con guantes, protegidos y todo, porque ha pasado que cuando perforan, la jabalina toca un cable de baja o media tensión. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que es importante cuando hacen un trabajo en vía pública, saber por dónde van los cables de baja y de media. ¿Sí? Algo que no les mencioné y que es importante, si usted tiene un edificio muy grande, les conviene comprar la energía en media tensión y poner una planta de transformadores adentro y transformarla, porque es mucho más barata. ¿Sí? Bien. Y esto viene acá, me adelanté. Para baja tensión, ustedes siempre en los edificios en obra van a tener un pilar. Y es la toma de obra. ¿Sí? Y luego, para tener la aprobación definitiva del edificio, van a tener que hacer lo que vamos a ver ahora, los tableros y demás. Pero es común en los edificios recién inaugurados que el pilar sigue estando y todavía no está el tablero para la toma provisoria de obra. Bueno, en media tensión, las empresas muchas veces solicitan cámara transformadora y muchas veces también los edificios mismos eligen la cámara transformadora porque es más barato. Bien, hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Algo que les haya quedado picando? ¿Algo que quieran consultar? Martín, lo que dijiste que es más barato es transformar la energía, o sea, dentro de nuestro domicilio en vez de que lo haga Edenor, por ejemplo. Exacto. A vos te conviene, vos estás en una zona urbana, Torre Madero, por ejemplo. ¿Quién habló? Joaquín, ¿no? El padrino. Joaquín, sí. El padrino. Vos estás en una zona en la cual tenés media tensión y baja tensión. ¿A vos te conviene
si tu edificio vale la pena, obviamente no vas a poner media tensión en un edificio que tiene 3 departamentos. Pero si vos tenés un edificio que realmente consume, te conviene poner la planta adentro y comprar en media tensión, más allá de que muchas veces la empresa te lo pide, que pongas tu cámara transformadora. No sé quién más había hablado. Yo iba a hacer una pregunta parecida, era ¿cómo es que vos le pedís a la empresa que te provea la media o la alta? O sea, No, alta en general no te dan una cometida domiciliaria en alta, salvo que seas una gran industria. Tiene un nombre eso, no me acuerdo ahora cómo es, creo que son R1 los grandes usuarios. Pero, o sea, ¿cómo le pedís que te dé media o que te dé baja? Vos lo solicitás. Igualmente lo van a chequear, o sea, y vamos de nuevo, o sea, somos ingenieros, y ustedes ya están pronto a hacerlo. Costo-beneficio. Nadie va a poner una subestación transformadora o un transformador implicando que eso te ocupa espacio en el edificio, tenés que hacer las instalaciones para eso, si vas a tener 4 departamentos, no lo amortizás nunca más. En cambio, si vos tenés un edificio entero como la Torre Madero, que vamos yo de nuevo con la Torre Madero, porque la extraño, ya no vamos hace 2 años, pero piensen que ahí en esas torres tienen 30 pisos, entonces sí te conviene poner una cámara transformadora. Quizás te hagas una inversión de unos buenos mangos al principio, pero después, con el correr de los años, lo amortizás. ¿Sí, Gonzalo? yo le quería más bien enfocaba al hecho de, por ejemplo, si en toda la capital, en Ciudad de Buenos Aires, cualquier domicilio puede pedir la media. Sí, Bueno, sí. digamos. Al menos en Ok, Ciudad de ok, Buenos Aires, sí. perfecto. Sí, en Ciudad Tengo que sí. hacer una consulta. Lo que vos tomás de media y después transformás, ¿es solo para instalaciones, digamos, de tipo ascensores, máquinas del edificio? ¿O también se No, deriva al consumo domiciliario? Estoy pensando en los medidores. no, es para todo. Vos en general, salvo que tengas en tu edificio algún equipo particular, pero muy particular, que consuma media, en general siempre vas a usar baja tensión. Y ojo que cuando hablamos de baja tensión, trifásica está dentro de baja tensión, ¿eh? O sea, es normal que en sus edificios haya trifásica, por ejemplo, para los ascensores o para las bombas. ¿Sí? ¿Julián? ¿Te puedo hacer una pregunta más? Sí, obvio. Está bien que, bueno, sale un análisis económico, ¿no? Pero tener una batería de transformadores no te influye en la cantidad de potencia reactiva que se te genera. No, porque a vos te van a medir, o sea, pensá que sí o sí van a tener que bajar el voltaje. O sea, no es algo que lo estás haciendo porque lo estás gastando mal o demás. Sí o sí vas a tener que bajar tu voltaje. O sea, no podés laburar en 13,2. En ese caso te obvian esa Sí, inductancia te que se miden, genera. la potencia reactiva te la miden después de la cámara transformadora. Ok. Sí. Entonces, solo para confirmar, Y dale. lo que hace Denor es va y mide después de la cámara transformadora y te cobra precio media tensión. No es que mide antes de la cámara. Ellos te cobran lo que consumís de media y te miden el coseno phi después. Ok, ¿Se entiende? Para ver bien en qué tenés tu potencia reactiva en tus equipos, no en tu transformador. En general, en los transformadores, o sea, salvo que, o sea, no vas a comprar un transformador que sea tan diferente al que ponen ellos. ¿Se entiende? O sea, lo tenga vos o ellos lo van a tener, y eso no te lo van a meter adentro de lo que te baja el ángulo, que te baja el coseno phi, digo. claro, perfecto. Lo que te sube el ángulo, perdón, al revés. ¿Sí? ¿Estamos más o menos? Bien. Bueno, sigamos. Ahora nos metemos en el proyecto. ¿Sí? ¿Qué es el proyecto? ¿Qué vamos a hacer los ingenieros cuando digamos vamos a diseñar una instalación en un edificio, en una casa, en donde sea? ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
Primero decirles que va a haber diferentes partes. Vamos a tener la línea de alimentación, la línea seccional y la línea terminal. La línea de alimentación se compone de estas partes que ven acá. Que fíjense que son la caja de toma, medidores, tablero principal, todo lo que hace cuando llega la corriente al domicilio. Luego tenemos la línea seccional, y tenemos seccional principal y seccional general, donde ustedes tienen un interruptor termomagnético y una protección diferencial. Ojo, acá estamos hablando de interruptores termomagnéticos, ya vamos a ver en detalle lo que son, pero grandes, o sea, de mucho amperaje, porque piensen que todo el edificio está por debajo. Ahora vamos a ver un grafiquito. Y luego tenemos las líneas terminales. Las líneas terminales es dentro de la unidad de vivienda. Tablero seccional es lo que tienen ustedes adentro de sus casas. Abren la tapita y bajan y suben la térmica o bajan y suben el disyuntor. Eso es la línea terminal. ¿Sí? Bien. Un esquemita rápido de cómo es eso. Redistribución, las cajas de toma que se ven en la pared, los medidores. Esto está mostrado para casas. O sea, imagínense que estos son casas en las cuales cada casa tiene una caja de toma. Si esto fuera un edificio, puede que haya una sola caja de toma, muchos medidores, y después después está el tablero, ¿se entiende? O sea, el tablero principal va a ir acá arriba, va a ir el medidor de cada unidad funcional, y después van a ir los tableros seccionales, ¿sí? Imagínense, parecido esto al es... esquema 7, pero con un solo tablero. ¿Cómo? Sería Claro, parecido al... claro, sí. Es parecido al esquema 7, sí. Ahí está. Me lo tomaban ustedes con el cuadradito de zoom, pero sí, es parecido al esquema 7. En los casos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, imagínense que son distintas alturas de una calle. Tiene distintas cajas de toma, distintos medidores, e imagínense que después adentro yo tengo distintos tableros. Pero fíjense que acá yo tengo que los tableros, en general, tengo un solo tablero principal y después ya paso, porque es una unidad funcional, ¿sí? Bien. Esto lo voy a pasar rápido, es mucho texto, léanlo ustedes, es aburrido. Sepan qué hay en cada una de las cosas, pero no me voy a meter. Simplemente sepan que en la caja de toma en general tienen los fusibles, que ahora vamos a ver bien qué es, y la hace la empresa, ¿sí? La hace Edesur, Edenor. Después tienen los medidores viejos giraban, los medidores nuevos son electrónicos. Después esto no me voy a meter, porque ya lo vamos a ver más adelante, y nada más. Ahora bien, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener líneas, tableros y circuitos, vamos a tener conductores, cañerías y accesorios, y por último vamos a dimensionar todo esto, ¿sí? Primero vamos a decir por dónde va, después vamos a decir cómo lo mandamos, y después vamos a decir dimensionémoslo, ¿sí? Tablero principal. Alguna seguramente vio esto en el sótano de su casa, en la sala de máquinas de su edificio. Algo característico de estos tableros es la prolijidad, y que siempre tienen que tener en cuenta la prolijidad, porque estos tableros, primero, si están desprolijos, en general suelen ocurrir problemas. Cuando hay un incendio, en general arranca por acá, porque acá estamos piensen que por acá, miren el grosor de los cables, entra toda la energía eléctrica que se consume por el edificio. Y en general también son muy prolijos por el hecho de que tienen que estar rápidamente y muy identificados de qué es cada térmica. Porque yo tengo un problema o un incendio en cualquier lado y tengo que poder cortar rápidamente el servicio o el suministro eléctrico en cualquier unidad funcional. Conductores. Básicamente, decimos conductores para hablar con propiedad, pero en criollo son cables, ¿sí? Los cables. Fíjense que nosotros tenemos cables, el conductor propiamente dicho,
la aislación del conductor y la protección. Acá estamos viendo un cable preensamblado en donde tenemos un cable para la línea, otro cable para el neutro y otro cable para la tierra. Los colores no son casuales. Siempre la tierra va con verde y amarillo, una línea amarilla. Luego viene una protección inicial, luego viene un recubrimiento de PVC. ¿Sí? Este es un típico Syntenax. Luego vienen los cables unipolares. Imagínense que un cable unipolar es uno de estos, sin todo el recubrimiento exterior, que es el cable, por ejemplo, que no sé, uno usa para tirar por adentro de las canalizaciones. Y luego están estos que son los famosos cables anti-hurto. ¿Por qué se llaman anti-hurto? Porque fíjense que por adentro está el cable que lleva el positivo de cobre, luego tiene un recubrimiento aislante, luego por afuera está el negativo, y luego tiene otro recubrimiento. ¿Por qué son anti-hurto? ¿Qué pasa si yo me paso de vivo y digo, che, pongo una casita, no le aviso a Edenor o a Edesur y me engancho de su cable? O sea, pelo el cable, si está recubierto, pelo el cable y me engancho del positivo y del negativo. Nadie se entera y lo hago. Si yo tengo este cable, me quiero enganchar, para llegar al positivo, rompo esta protección y genero un corto. Entonces no pueden robar energía rompiendo este cable, ¿sí? Por eso se llaman anti-hurto. Aislación, PVC, termoplástico, polietileno reticulado. Estos son termoestables, con el calor se dilatan, con el frío se ponen un poco más duros. Quien haya pelado un cable debe saber esto. Cañerías. Tenemos varias. Tenemos cañerías embutidas, tenemos cañerías a la vista. Tienen sus pros y sus contras. Las cañerías embutidas, ¿qué ventaja tienen? No se ven, son lindas. Yo miro y miro pared. No sé por dónde va el caño. ¿Qué desventaja tienen? Justamente esa. No sé por dónde va el caño si no tengo el plano. O sea, el día de mañana tengo un problema, tengo que estar destapando las tapitas y tratando de pasar los cables y no sé por dónde van los cables. Tengo que hacer un agujero en la pared y no sé por dónde van las canalizaciones si no tengo los planos. Yo les cuento, o sea, me escapo un poco de la teoría, porque si fuera el maestro Silver en la teoría, les diría, obviamente siempre van a tener los planos de los lugares, pero la realidad es que después compran un departamento y no tienen los planos de las canalizaciones. Accesorios. Tienen cajitas cuadradas, estas en general, acá se ponen los tomas, los interruptores, y tienen cajitas octogonales. Acá en general estas cajitas octogonales son para colocar las luminarias. ¿Sí? Estas cajitas se colocan, se dejan ya listas, y luego ahí van las luminarias, todo lo que es iluminación. Es importante que entre cajita de estas y cajita de estas no haya más de 3 curvas, porque con la cinta pasacable se les va a complicar. Accesorios, bueno, estos que ven acá, no me voy a adentrar, estas son formas de hacer empalmes, se pela un poquito el cable y así como se pela el cable, se realiza la unión. Esta es otra forma de hacer unión. Bueno, no me voy a adentrar, no vamos a perder tiempo mirando cómo se hacen uniones de cable, porque todos deben saber, y si llaman a un electricista, por más ingenieros que sean, lo va a hacer en la mitad del tiempo que nosotros. Canalizaciones, bueno, tenemos varias. Una muy común es la de las bandejas portacables. Las bandejas portacables se usan en lugares, por ejemplo, como la facultad. Vieron que hace un tiempo se hicieron las instalaciones ahí por fuera de la facultad, que para no tocar el edificio, que era histórico, se hicieron todas las canalizaciones por fuera de la pared, digamos, con caños externos a la pared, las cajitas externas a la pared, quedan horribles, pero no tocaron nada de esas paredes que, no sé, qué hay que llevar para romperlas. Y también llevaron por el hall y esos lugares canalizaciones. ¿Qué ventaja tienen?
te olvidaste de pasar un cable, o el día de mañana querés pasar otro cable, no tenés que tocar nada. Ponés el cable simplemente por ahí. Algo que es importante, y sépanlo, si el día que vuelvan a la facultad van a ver, si es que vuelven, entre las bandejas, no pongas cara Bianca de tristeza, porque yo creo que van a volver algún día. Si ven entre las bandejas, hay unos pequeños cablecitos que unen entre bandeja y bandeja, entre el metal de bandeja y bandeja. ¿Para qué se hace esto? Para hacer una sola puesta a tierra para todas las bandejas. Entonces, de esa manera aseguran que todas las bandejas estén conectadas, ¿sí? Esto es un detalle, lo van a ver en la fac, o en algún lado que tenga bandejas. ¿Qué otras cosas hay? Cables enterrados, piso técnico. Esto es muy común, el piso técnico es muy común en las salas de servidores. No sé si alguna vez entraron en la sala de servidores o de racks, tienen piso técnico. En el anfiteatro de la facu hay, por ejemplo, para llegar hasta el escritorio de adelante, llegan a través de piso técnico. Bueno, y después tienen zócaloductos, cable canales, pisoductos. Fíjense que acá tienen un zarpado cable canal, digamos, que miren toda la cantidad de cables que aloja, no es el simple cable canal, que el tapacable, el mal llamado tapacable, que tiene solamente para poquitos cables. Fíjense que acá, incluso, fíjense el tamaño de la cajita eléctrica, cómo entra directamente en la canalización, en el zocaloducto, digamos. Esto ya constituye un zocaloducto. ¿Acá vamos bien? ¿Se duermen? ¿No las caras? Vamos bien, vamos bien. Está perfecto. Muy bien. Bien, bien. Bueno. Interruptores. No voy a hacer mucho detalle en esto. Simplemente son teclas que pueden ser unipolares, llaves, cortan el paso de la corriente, así como ven acá. Pueden ser pulsadores, en los cuales no quedan en una posición, sino que como un timbre tengo que estar apretando. Llaves conmutadoras, en las cuales yo conmuto de fase, por ejemplo. Y los más lindos y divertidos son los de combinación, que tienen todo este cableado especial, que después si quieren véanlo en detalle porque es para divertirse, pero yo tengo mi cuarto, por ejemplo, y del otro lado, por decir mi cuarto, es mi sueño, no tengo esto. Tengo mi cuarto, mi cama, y del otro lado tengo el pasillo. Entonces yo me levanto de mi cama, prendo la luz. Llego al otro lado, apago la luz. Pero después vuelvo y prendo la luz con ese. Entonces no tiene de un lado apagado y de un lado prendido. Están combinados para que siempre, cuando está la luz apagada, lo toques y se prende. Son mágicos. Yo tengo eso en las escaleras de mi casa, uno arriba, uno abajo, y es muy cómodo. Esto, Gianfranco. Bárbaro. Si lo hicieron así, no sé. ¿Lo hicieron así? Es muy cómodo. Decime si no es cómodo. Es buenísimo, porque si estás arriba o estás abajo, siempre podés prender o apagar. Muy bien. Los pobres no conocemos esas cosas. Las vemos, gracias a Dios tenemos alumnos que nos cuentan. Bien. Medidores. Todo el mundo ha visto alguna vez un medidor, una sala de medidores. ¿Qué es importante? Nada, pautas básicas, no se las voy a leer una por una porque es aburrido. Fácil acceso, tienen que ponerlos a una altura razonable para que lo puedan ver, la persona que va a medir la pueda ver. Es importante que las puertas de acceso abran para afuera, así como vieron con Gonzalo en su momento, con incendio, que todo lo que es medio de escape abre para afuera. Esto es lo mismo. Entran a una sala de medidores, cuando salen lo más rápido que pueden, salen para afuera, porque cualquier problema tienen que salir para afuera. Y la segunda es básica, alejada de agua, gas, teléfono. Nadie va a poner un caño de agua sobre los medidores. Nadie. Conductores y cañerías. ¿Cómo dimensionamos los conductores y luego cómo calculamos las cañerías?
Primer dimensionamiento va a ser por el calentamiento admisible del conductor. ¿Esto de qué va a depender? Del efecto Joule. Fíjense, acá tiene una tabla que... Ojalá pone tincha. Acá tiene una tabla que tienen los cables, las distintas secciones de los conductores y las corrientes máximas admisibles que tolera cada uno. Fíjense que un cable de 1,5, que es de los más finitos que hay, se banca hasta 13 amperes. 2,5 hasta 18 amperes. Entonces, cuando van a poner un aire acondicionado, 2,5. Esto pasa seguido. Yo he visto en edificios de categoría, en Palermo, que se le prendió fuego el enchufe, el toma, atrás de la cama. ¿Por qué? Porque vino el changuito del aire acondicionado y en vez de tirar un cable desde la térmica, como corresponde, con su térmica aparte y todo, dijo, acá hay tensión, acá hay un toma. Y sacó 2 cablecitos y le puso el toma para el aire. Y el cable era de 1,5. Y el aire está muy cerca de esto. Si lo prendes 1 hora no pasa nada. Si lo prendes todo el día, se termina calentando el toma, el conductor, entonces te puede generar un incendio. Esto no se lo tomen a la pavada, porque es importante. ¿Puede ser que para los aires acondicionados y eso también se pueda dejar con mayor voltaje? Porque ¿Para una escuché eso en mi casa? edificio. Sí, para un edificio, no sé. Como que había toda una línea que tenía 380 en vez de 2. Sí, para un edificio sí. Sí. Dejo una Para línea una aparte casa, con más. sí. Para una casa es raro, ¿eh? No, porque No, era un edificio. justamente el amperaje lo calculas como la potencia del equipo dividido la tensión. Sí, en Entonces, general sí. Y ahí va. Está el coseno phi metido en el medio, pero si asumís coseno phi 1, sí, es así. El enchufe de los que consumen 20 amperes es más grande. No se puede clavar en la toma normal, me parece. Sí, no, sí, está bien. El enchufe macho son más grandes, no entra en el toma normal, digamos. Sí, ¿A eso te referís, Gonzalo? sí, decía eso. Sí, son más grandes. Es una curiosidad, no sé si vale la pena decir. Sí, vale la pena. Toda curiosidad o cosa curiosa o lo que sea que quieran aportar, háganla. Vamos a hacer que esto sea lo más parecido a la presencialidad. Perdón, Martín, disculpa, no Dale. entendí cuando dijiste, el error que cometían al hacer la instalación del aire acondicionado, que dijiste que generalmente Bien. por ahí hacen algo y... Bien. Suponete que yo digo, vamos a lo más simple. Tengo una casa y digo, yo, acuérdense que soy pobre, solo voy a poner un velador en mi casa. Nada más que un velador. ¿Sí? Entonces digo, che, un velador consume menos que 13 amperes, pongo un cablecito de 1,5. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Ignacio. Sí. Bien. Después digo, me compro una cocinita eléctrica. La conecto a ese mismo toma. Que sería lo mismo sacar un cable y poner un toma que poner esas zapatillas peligrosísimas que vienen, que te venden en 11 con todos los tomas. Entonces pongo una cocinita eléctrica. Y esto ya no es 1. Ahora pasa a ser, no sé, 9. Y ahora digo, bueno, del mismo toma saco un aire acondicionado. Lo estoy exagerando, ¿sí, Ignacio? Sí. Entonces, vos tenés toda la instalación dimensionada con 1,5 para lo que fue dimensionada, para mi humilde velador, y de repente después te das cuenta que tenés todo conectado ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Se te va a calentar el conductor. Puede calentarse el conductor, puede calentarse en la sección donde esté, no sé, por ahí si suponete que en el toma, vos por algún motivo, todos los pelitos que tenés adentro del conductor no llegan todos, ¿sí? Llegan 5. Bueno, esa va a ser tu cuello de botella y en general se te va
a prender fuego eso, ¿sí? Porque son la mayor cantidad de electrones, imagínate electrones, electrones, electrones tratando de pasar por ese cachito, ¿sí? Sí, y o sea, ¿qué se debería hacer entonces con el aire acondicionado? ¿Cómo sería la manera correcta? Entonces, o La sea, manera correcta pasarlo por otro lado, es digamos, no pasarlo por un todo. la manera correcta es, tenés que llevar, que yo de hecho en lo de mis viejos hizo así, tenés que llevar un cable especial para el aire acondicionado o reforzar la línea esa y decís, bueno, pará, yo ahora voy a conectar todo eso, listo, saco el cable de 1,5 y pongo uno de 2,5. Y ese sí se banca todo lo que voy a conectar. Lo llevas desde tu tablero. Está perfecto. Bien. Una pregunta. Sí, Dani. Cuando vos entonces, no sé, diseñas la instalación para un edificio o lo que sea, eh, y uno pone toma corrientes, que después en realidad no sabe lo que la gente va a enchufar ahí. A lo mejor puedes estimar qué es lo que va a enchufar ahí la gente, pero no sabes si te van a poner, qué sé yo, una zapatilla a la que conecten un montón de cosas, por ejemplo. Sí, bien, bien, bien. Eh, ¿Se puede ser previsor y poner ya una sección un poco grande? ¿O eso puede llegar a afectar si después termina enchufando un velador? No. Yo sería conservador y pondría sección más grande. Ahora, si sos la persona que pone la plata, vos Bueno, pensá que si es una casa, yo invertiría y diría, ¿cuánto me sale? 3.000 pesos más, y bueno, ya. Pero si es un edificio entero, no es lo mismo tirar cable de 1,5 que tirar cable de 2,5. Hay una diferencia. Averigua en cuánto sale el metro de cable de 1,5 y cuánto sale el metro de cable de 2,5. Y hay una diferencia. Pero sí, o sea, no va a estar más, o sea, olvídate de lo económico. Pasamos de ser pobres a ser ricos. No, 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 no hay, olvídate de lo económico, no está hay bien. perjuicio, digamos. No, no, porque yo No, pensaba, no, no. a lo mejor yo por ser conservador pongo mucha sección y después me termina siendo perjudicial para, no sé, el consumo eléctrico o el funcionamiento No, del no, equipo. no. No, no, Nada de no, eso. no. No, no, Ok. no. Profe, pero también no tenés que, si vos pones cables de mayor sección, tenés que poner menos tomas, con lo cual es como que ahorrás por ese lado, ¿o no? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Si vos pones cables de menor sección, tenés que poner más cantidad de tomas para que conectar menos cantidad de aparatos. Si pones cables de mayor sección, podés poner, no sé, hacerlo de la zapatilla esta famosa. Está bien, sí, bueno, sí, está bien. O sea, es como que ahorrás por ese lado un poco. No, pues yo no Está meto bien, la está bien. zapatilla en medio de mi comedor, digamos. No recomiendo la zapatilla, o sea, todos lo hacemos, o sea, nada, yo nunca lo hice ni lo volveré a hacer, ¿no? Pero digo, en general el toma está pensado para que vos conectes algo a ese toma, ¿no? Para que le pongas una zapatilla y esa zapatilla otra zapatilla y esa zapatilla. eh, a ver si puedo encontrar algo. Denme medio segundo. Lo voy a hacer ahora, a ver denme un segundo. Quiero encontrar algo Recién, de cómo no se. Sí. recién me fijé los costos y uno de 4 milímetros vale un 50% más que uno de 2,5. Como para tener Bien. una referencia. Pero bueno, Entre las cosas horripilantes que he visto, esperen que no lo estoy encontrando. Si lo encuentro. Denme un segundo. Esto. Miren esto. Se lo voy a mostrar directo del teléfono. Esto es en un supermercado chino. Los tipos tenían el tablero eléctrico, pero se ve que han conectado muchas cosas y se les calentaba el tablero. Entonces corrieron los vinos y le pusieron un ventiladorcito para enfriarlo. Esto es un supermercado chino a la vuelta de casa. Esto es lo que no Entendieron lo de las se. temperaturas. Claro, esto es lo que no se debe hacer, ¿sí? Pero fíjense que realmente, o sea, cuando ustedes, acá el conductor empezó a hacer acá, a ver si puedo hacer zoom. Fíjense que está toda la pared quemada arriba, ¿la ven? No se llega. Sí, se ve.
Bueno, o sea, yo les dije del toma, pero si ustedes dimensionan mal, pasa esto. Y también hay otra cosa. Ahora vamos a ver los mecanismos de protección. Si está bien dimensionado, debería saltar antes la térmica. ¿Sí? O sea, la térmica debería saltar antes de que se produzca una sobretensión mayor de la que admiten los conductores. Pero no les quiero spoilear la parte que viene, que para mí es la más entretenida. Vamos a pasar esto, así llegamos a la parte esa de los conductores, de las protecciones. ¿Cómo dimensionamos? Por caída de tensión. Y bueno, tendremos que la sección es igual al gradiente de caída por la intensidad de corriente, por la longitud que tengamos, sobre la diferencia de potencial. Gradiente de caída lo sacamos de acá, según la carga, según si es de cobre o de aluminio y si es monofásico o trifásico. Sale de esta tabla. La intensidad de corriente la sacamos calculándola con la fórmula de potencia es igual a B por I por coseno phi. La longitud la conocemos y el delta E lo conocemos porque es 220, por ejemplo. ¿Sí? Luego verificamos por sobrecargas y por cortocircuitos. Por sobrecargas, la intensidad de proyecto tiene que ser menor a la intensidad nominal y tiene que ser menor a la intensidad máxima admisible por calentamiento. ¿Sí? Esto es básico. Y luego la verificación por cortocircuito, decimos que nuestra sección nominal en milímetros cuadrados tiene que ser mayor a la intensidad de corriente presunta de cortocircuito, que la podemos sacar o bien de tablas o bien la podemos sacar del medidor. Esto en general está expresado en el medidor, por la raíz de la duración del cortocircuito sobre el coeficiente característico del conductor, que acá lo tiene. ¿Sí? Y por otra parte, nosotros, ¿cómo vamos a hacer para calcular las cañerías por donde van a pasar nuestros cables? Usamos esta tabla. Fíjense, ¿no? Si nosotros tenemos que llevar cables de 2,5 y son 2 cables más una puesta a tierra, en inglés, puesta a tierra, nosotros tenemos un diámetro exterior del cable, un RS16. Y vamos y pedimos a la ferretería, denme un RS16, tantos metros. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros dimensionamos tanto los conductores como las cañerías. Vamos ahora a la parte más divertida, al menos para mí, o más interesante, que son las normas de seguridad y los sistemas de protección. Tengo una pregunta. Martín, ¿te puedo hacer una pregunta antes de ir a la parte más divertida? Sí, dale, dale. Perdón, Julián, te interrumpí. ¿Podrás volver a la parte de...? La caída del gradiente. Estamos hablando los dos juntos. Sí, igual yo quería preguntar sobre esta, así que si querés preguntar primero. Que no me quedó claro que es el gradiente de las caídas, eso ¿qué vendría a ser? Bien. Primero tenés que ver o sea, qué conductor tenés, si es de cobre o si es de aluminio. Y después tenés que ver cómo es tu sistema, si es monofásico o trifásico. ¿Sí? Esto para cuando es una carga común. Y reemplazás acá con 004, 0063 para lo que corresponde. Ahora bien, cuando vos tenés con muchos motores, ¿sí? Vos tenés que usar estos valores según la sección de cables que tengas. Ya se complejiza un poquito más cuando tenés motores. Pero estas tablas son las que entras acá. Después todos los otros se entendió cómo se entra, ¿no? No, yo te quería preguntar, ¿la longitud de qué? Es la longitud máxima que vos tengas, o sea, la longitud, vos vas a calcular la sección, ponele, con la que tenés que llegar al velador este que hablábamos, bueno, será toda la longitud de ese cable. Esa es la L que metes ahí. Okay. ¿Sí? Ahora sí, vamos a la parte más divertida. Bien. Sistema de protección. Si tienen para tomar apuntes, saquen una hoja y tomen apuntes de esto que les voy a decir. Les doy un minuto por si no tienen y yo me sirvo un vaso de agua.
Bueno, vamos a la última parte. No se me duerman, queda poquito. Tenemos protecciones. Se divide en dos ramas. Protecciones contra, o sea, protecciones de la instalación y protecciones de las personas. De la instalación vamos a protegerla contra sobrecargas y cortocircuitos, contra contactos a masa y contra circuito abierto. Y de las personas vamos a protegerla contra contactos directos y contactos indirectos. Me voy a salir de la presentación, me parece. A ver. Sí. Voy a acudir al famoso Paint para explicarles esta parte. Vamos a hacer dos columnas, ¿sí? Vayan haciendo en sus apuntes dos columnas. El primer elemento de protección que tenemos para las personas es el disyuntor diferencial. ¿Sí? Todo el mundo habrá escuchado hablar alguna vez del disyuntor diferencial, ¿no? ¿Cómo funciona el disyuntor? ¿O para qué creen que sirve? Básicamente el disyuntor tiene un principio de funcionamiento que es bastante básico y que es el siguiente. Vamos a hacer, este es mi disyuntor, ¿sí? Yo tengo, perdón la desprolijidad, va a ser totalmente explicativo esto. Este es mi disyuntor, ¿sí? Yo tengo acá mi cable que entra, vamos a ponerle positivo, y mi cable que sale, vamos a ponerle negativo, ¿sí? Por acá los electrones van para allá, y por acá los electrones van para allá. Vamos a poner acá un lavarropas, que es una máquina perfecta para causar una electrocución, porque tiene agua, tiene movimiento, un lavarropas, ¿sí? Entonces, vengo acá a mi lavarropas. El disyuntor adentro tiene dos toroides. Física 2. Recuerden física 2. Tiki y tiki. ¿Sí? En situaciones normales, o sea, lo que entra es igual a lo que sale. ¿No? Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿no? Bien. Entonces, los mismos electrones que entran son los mismos electrones que salen, porque el motor utiliza, entra y sale. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener un campo magnético, acuérdense de física 2, mi campo magnético acá va a ser así, y mi campo magnético acá va a ser así. Recuerden física 2. ¿Sí? Se ven estas flechas, esta va para abajo, esta va para arriba. Si yo sumo estas dos me dan 0, porque son iguales y contrarias. Y mi instalación funciona. Ahora viene Martincito, por acá, y por algún motivo el lavarropas se le peló un cable y uno de estos cablecitos empezó a tocar con la carcasa metálica. ¿Sí? Entonces, va a seguir funcionando, pero acá, supóngase que acá está el motor, y por algún motivo el agua o algo empezó a tocar contra la carcasa metálica, ¿sí? Si Martincito viene y toca acá, esto se llama contacto indirecto, porque el cable tocó la carcasa y yo toqué la carcasa. Si yo viniera y tocara acá directamente el cable, esto sería contacto directo. Ahora yo estoy parado en la tierra, ¿sí? Esto es tierra. ¿Qué va a pasar? Tierra es negativo. Entonces la corriente ahora va a intentar venir, voy a hacer el camino de la corriente en azul. La corriente viene por acá, entra por acá, viene todo por acá, viene por acá, pero ya no se va todo por acá. Se va una parte por acá, pero otra parte viene por mí, por acá, y se va a tierra.
Hasta ahí me siguen, ¿no? No vuelve toda la corriente que está entrando. Entonces, ¿qué pasa? Si no vuelve toda la corriente que está entrando, se me desequilibran estos campos magnéticos, porque este toroide tiene menos intensidad de corriente que este toroide. Entonces, de esta manera, esto ya no es neutro, sino que acá voy a tener una fuerza magnética para alguno de los lados. Entonces, en verdad es al revés, ¿no? Perdón. En verdad es para abajo, porque el que entra va a ser más fuerte que el que sale. Pero bueno, el concepto se entiende más o menos. Voy a tener que uno de los dos toroides le gana al otro. Cuando me pasa eso, no sé si alguna vez bajaron un disyuntor, pero subirlo es difícil, pero bajarlo, apenas lo tocas, baja. Entonces está listo para que esto, si no es igual, plaf, baje. ¿Hasta ahí me siguieron? Bueno, así funciona un disyuntor. Pregunta, ¿es unidireccional? O sea, si yo le ingreso corriente, imagínate. No. Si lo pones al revés, funciona igual. No debería, pero, o sea, deberías ponerlo bien, pero si lo pones al revés, en general funciona. Creo que funciona. Ponelo como dice. Ahora hay algo que dijimos de manera encubierta, pero hay otra protección que no mencionamos, y que es para las personas, y que es la, voy a poner en rojo, ya está puesta a tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Imagínense que acá no estuviera esta puesta a tierra. ¿Sí? Esta puesta a tierra no existe. Perdón. Mala mía. Ahí vamos, puesta a tierra. ¿Qué pasa? Yo acá tuve que venir y tocar yo para que esto me dé la descarga y esto salte. Les digo, no sé si alguna vez les pasó, pero el cortacorriente salta y les salva la vida. Pero acá reciben una patada de lo lindo, ¿eh? O sea, les pega una patadita. Para que esto no pase, ¿qué pasa si ahora mi carcasa está puesta a tierra? Así, no hace falta que venga un martincito a tocar. Voy a borrar esto, cuando venga directamente, cuando mi cable se pele y toque la carcasa, ya está, no se necesita martincito. Viene mi corriente, viene directamente, va a venir por acá, el sistema va a detectar esto y va a saltar el cortacorriente. Eso pasa muy frecuentemente cuando tiene un artefacto así. Entonces, ¿para qué es la puesta a tierra? La puesta a tierra va, y esto anótenlo, tatúenselo, siempre la puesta, o sea, cuando ponen disyuntor diferencial es muy importante que haya una puesta a tierra. ¿Para qué? Porque actúan en conjunto. Si no hay puesta a tierra, y bueno, capaz que van ustedes y les pega una patada. Pero para evitar eso, en general ponen puesta a tierra. Entonces, cualquier fuga que ustedes tengan, muchas veces pasa que si ponen luces en el patio y hay humedad y se empieza a fugar corriente por la pared, ocurre que va a saltar todo el tiempo el disyuntor. Y es posible que nadie esté tocando, sino que esté pasando esto. ¿Se entendió cómo funciona un disyuntor y cómo funciona la puesta a tierra? Ya ahí tenemos dos protecciones a las personas. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. ¿La puesta a tierra te referís a la tercera pata de los tomacorrientes o es otra cosa? ¿Cómo? Cuando decís poner puesta a tierra, ¿te referís a la tercera pata de los tomacorrientes o te referís a otra cosa? Me refiero a la tercera pata de los tomacorrientes, pero ojo. Sí. La tercera pata de los tomacorrientes tiene que estar conectada a una buena tierra. ¿A qué le llamamos una buena tierra? Una jabalina, que realmente sea una buena tierra. Y ustedes una vez por año en su edificio tienen que verificarla. ¿Por qué? Porque pueden haber cambiado las condiciones del suelo, pueden haber cambiado un montón de cosas. ¿Cómo hacen? Con un telurímetro miden la resistencia. Por ejemplo, para los semáforos de la ciudad se pide que esa resistencia sea menor a 10 ohms. Nosotros vamos con un telurímetro, un laburazo, cruce por cruce de los 3.898 cruces que hay, y medimos la
resistencia de la jabalina. Si esa resistencia es 12, o hincamos de nuevo la jabalina o mejoramos el suelo de alrededor. Entonces, siempre chequen que esta tierra sea realmente una buena tierra, porque creo que en el 50% de los casos está la tercera pata del enchufe y no está conectada a la nada. O sea, esta no está conectada a nada. Tiene la conexión hecha en su casa y su edificio, la jabalina es mala. Ahí también el enchufe tiene que tener 3 patas, porque viste que hay muchos artefactos que te vienen con 2 patas. Sí. O sea, si te Ya viene están con 2 patas, prohibidos, ¿eh? chao. Sí, está prohibido, pero te lo venden igual. Sí, pero no está prohibido, no deberían. No deberían. Perdón, Martín, ¿vos podés hacer un comentario? Sí, obvio, Gonzalo. Los artefactos que tienen nada más 2 patas son, por ejemplo, los cargadores de sus celulares. Claro. Fíjense que van a tener 2 patas. Pero eso es porque el fabricante aseguró que no hay ninguna parte metálica expuesta en contacto con el usuario. Todo el aparato del cargador es plástico y digamos que es totalmente hermético, imposible que se genere una descarga por contacto directo. Por eso es que se permite que tengan 2 patas. De hecho, tiene un simbolito por ahí en el enchufe que lo dice justamente. Sí. Era Los eso nada más. televisores también. Puedes saberlos. Puede ser, será por eso, porque aseguran que no tiene ninguna parte expuesta al contacto directo. Y además hay otra cosa, que es que cuando tienen transformadores ni bien entra la corriente, de ahí para abajo es todo baja tensión, o sea, es todo 12 volts o 24 volts, que cualquier contacto que tengas con la carcasa no te va a matar. Pero es correctísimo lo que dice Gonza, es así. Gracias, Gonza. Bueno, hasta ahí tenemos disyuntor y puesta a tierra. Esos dos protegen a las personas. Una pregunta. Sí, dale, Gonza. ¿Cómo es que una persona con unas zapatillas con suela de goma puede hacer tierra? No. De hecho, una persona con zapatillas de goma, cuanto más oscura es la suela, más grafito tiene y más conductora es. No hagan esto en sus casas, pero si vos te parás con una zapatilla con un buen aislante, vos podés meter un destornillador al positivo, tocarlo y no te va a pasar nada. Mientras no toques la pared o nada que te haga tierra. Ok, y hago de cuenta que estoy descalzo. Sí. Estoy en un piso cuarto. ¿Igual hago tierra? A pesar de que estoy separado de la tierra. Depende depende cómo sea tu suelo. Seguramente no es lo mismo que vos estés en patas en el campo que estés en patas en un piso cuarto de parqué. ¿Sí? O sea, vas a tener una tierra mucho menor, pero seguramente tengas alguna que otra patadita. Claro. Entiendo. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos ahora, ya hicimos mucho de las personas. Vamos ahora voy a usar esto. Voy a usar uno nuevo. Perdón, no entendí lo último. Si no tengo puesta tierra, Sí. no me pasa nada si toco el cable. Si no tenés puesta tierra, O y sea, vos, ok. Dale, seguí que... si no tenés puesta tierra y vos tocas, la corriente va a pasar por vos y ahí el cortacorriente se va a dar cuenta o el disyuntor se va a dar cuenta que no está volviendo la misma corriente. Entonces, algo de corriente tuvo que pasar por vos sí o sí. Si tenés la puesta a tierra hecha, no va a hacer falta que vengas vos y toques. Te ahorrás el mal momento. Claro, está bien. ¿Sí, Lucas? Bien. Vamos acá a hacer rápido esto. Acá tenemos personas. Acá tenemos instalación. Acá habíamos dicho disyuntor, puesta a tierra. ¿Sí? Vamos acá a la llave termomagnética. ¿Qué hace la llave termomagnética? Básicamente, chequea que la cantidad de corriente que pasa sea para la que está dimensionada. Vos tenés llaves termomagnéticas de 5 amperes, de 10 amperes, de 20 amperes, de 30 amperes y así. Entonces, vos decís, bueno, yo voy a tener 5 amperes.
Listo, le pongo una llavecita de 5 amperes. Si vos conectás un aire acondicionado, tu llavecita va a saltar. Si se te tocan 2 cables y hay una corriente mayor, tu llavecita va a saltar. ¿Sí? Entonces protege a la instalación. ¿Cómo funciona? Chapitas, si algunas rompen una, tienen muchas chapitas, una parte magnética y la parte termo es porque se dilatan estas chapitas por el calor y hacen saltar la llavecita. De nuevo, es más difícil subirla que bajarla. Está preparada para que salte como una trampera. No anoten lo de la trampera. ¿Qué más tenemos? Igual, disculpa, Dale. te puedo hacer una pregunta. Imagínate que yo tengo la térmica de todos los cuartos de la planta. Está diseñada para, no sé, 5 amperes. Y yo enchufo un aire acondicionado y nadie más está usando y tiene 10 amperes, no va a saltar la terma, la llave esta. Pero igual la instalación quizás para después el enchufe del velador, como decías antes, no está preparada. Sí. O una vez que vos pones eso, todas las instalaciones de esa zona tienen para eso. No. Vos tenés que poner la térmica en función de lo que vas a hacer. Lo ideal que se pone ahora en los edificios es una térmica para cada uso. Una térmica de tomas, una térmica de luces, una térmica de aires acondicionados. En los edificios viejos o en las casas viejas vos tenés una térmica para todo. Desventajas. Vos pones una térmica de 40 amperes, es posible que cuando te pasa, me pasó a mí. Yo cuando era chico, tenía 12 años, probé con un buscapolo en un portalámparas qué polo se cortaba. Y metí el buscapolo en el portalámparas. Y sin querer con el buscapolo toqué la chapita de adentro con la chapita del costado. Me empezó a hacer un desastre. O sea, me fundió el buscapolo, explotó todo y no saltó la térmica. ¿Por qué? Porque la térmica era muy grande. Entonces no pasó la corriente suficiente. Si la térmica hubiera sido chiquita, saltaba y cortaba el toque. Entonces, siempre conviene que lo tengas bien como puntualizado a lo que vas a usar. Bien, llave termomagnética, disyuntor, puesta a tierra. Parecido a la llave termomagnética, pero no fusible. ¿Cómo es un fusible? Seguramente vieron alguno. Un fusible es así. Son una cosa así. Donde tiene 2 partes metálicas y tienen un filamentito muy chiquito en el medio. Entonces, ¿qué hacen? Básicamente, generan una zona controlada donde se genera un corto. Si pasa más corriente, los fusibles están dimensionados para 5 amperes, 10 amperes, 20 amperes, hay fusibles gigantes, mucho amperaje. Si pasa más corriente que la que se banca este cablecito, se rompe el cablecito. Y se generó esto en un ambiente controlado, no en cualquier parte de la red. Desventaja, se te rompe un fusible y tenés que ir a comprar otro fusible y poner el fusible. La llave termomagnética, la levantás, ¿sí? Bien, pero sepan que está también el fusible. Vamos con otro. De este lado. Pararrayos. Pararrayos no voy a adentrarme porque podemos extendernos y extendernos. Básicamente lo tienen que colocar en la parte superior del edificio. No solo ponen un pararrayo en la parte superior, sino que muchas veces en los edificios altos los cerramientos, como ventanas metálicas y demás, también están conectados y baja por una línea especial a tierra, a una buena tierra. Cuando cae un rayo hay que cambiar toda la instalación, porque en general se funde todo el cable. Y en ese caso no conviene ponerle un fusible, digamos, a la salida del pararrayo. No, porque, o sea, el rayo, todo tu cable termina siendo un fusible para el rayo. No hay cable que se banque un rayo, ¿entendés? O sea, cuando te cae un rayo te quema todo, pero no te importa, vos querés que te queme tu cable y que no te queme el resto. Claro, por eso digo, del cable que va desde el pararrayo a la jabalina, vos ahí sacás otro cable para que no vaya a la instalación, con un fusible. ¿No es así? Para no terminar de entender. Si vos cortás el camino del rayo, el rayo va a buscar otro camino y es lo que estás tratando de evitar.
No te entiendo, perdón. No, o sea, digo, desde el pararrayo a la jabalina va el cable directo. Sí. No tenés ningún tipo de... No, pero pará. No tengas... A una jabalina independiente, ¿eh? Claro, sí. Bien. O sea, no tenés ningún tipo de conexión con la red que vos tengas en tu casa. No, ninguna. Todo independiente, si no te electrificaría toda tu red. Sí, claro, pues había entendido eso al revés, pues me sonaba raro. Ok, dale. Bien. Profe, vos dijiste que no hay ningún cable que soporte un rayo. En el caso de los aviones que están diseñados para que el rayo como que lo atraviese, ¿usa cables especiales o es por el fuselaje? Eso pasa por un efecto que se llama efecto piel, que cuando vos tenés, mírenlo, es parecido a lo de la jaula de Faraday. Si ustedes están, lo mismo que si están arriba de un auto y les cae un rayo, a ustedes adentro no les pasa nada. Bueno, el avión es lo mismo. En el avión, el cable pasa por pasa por el avión. Acá ustedes están canalizando el rayo por un cable. Ojo, puede que se lo banque. O sea, yo no estoy diciendo siempre que cae un rayo, funde todo el cable. Y si dije eso, perdón, estuvo mal. A lo que voy es, después que cae un rayo, siempre hay que revisar toda la instalación, desde el pararrayos hasta la jabalina, porque puede que haya hecho daños a la instalación. ¿Y te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Ponele, no necesariamente en una ciudad, ¿no? Donde debe haber varios pararrayos por metro cuadrado, por así decirlo, no sé. Sino más bien en un barrio o algo donde por ahí tenés pararrayos más aislados y tenés una tormenta muy fuerte. Puede ser que un rayo caiga, destruya un pararrayos y después queda toda una zona desprotegida. Sí. Un pararrayos depende de los modelos, pero hay algunos que cubren mucho a la redonda. Sí. Okay. No, porque una vez cayó un rayo acá y tipo fue de terror. Entonces, ¿En dónde estás? no, yo vivo en Martínez, no vivo tan lejos de la ciudad, pero me pregunto, acá yo sé que hay un pararrayos en la iglesia, después no sé dónde más hay. En general en zonas urbanas, en las antenas, hay pararrayos. El tema es en el medio del campo, que en general no hay, o en la playa, que ha pasado. Bien. Otra protección para la instalación, un poco para la instalación, un poco para las personas, pero no es una protección en sí, pero es un grupo electrógeno. Esto en parte también es para las personas, hay gente que es electrodependiente, por ejemplo un respirador y demás. Los hospitales tienen grupos electrógenos. Creo que no me estoy olvidando de ninguno. Volvamos a la presentación. Bien, voy a pasar todo esto porque es lo mismo que ya les dije. Todo esto léanlo después. Es lo mismo que ya fuimos hablando, ¿sí? Tienen imágenes de grupos electrógenos, de pararrayos, fíjense en la cantidad de tipos que hay. Este es el de Franklin, que es el más común, pero fíjense que hay de este tipo, que hay generalmente en las estaciones de servicio de gas. Bien, por último, instalaciones de baja tensión. Tenemos timbres o zumbadores, en general tienen relés para que tengan baja tensión, alarmas contra incendio, contra robos, de comunicaciones. Por último, bibliografía, instalaciones eléctricas del ingeniero Sobrevila, las normas de la Asociación Electrotécnica Argentina, las normas IRAM y el código de edificación. Simbología. Cuando van a hacer un plano de instalaciones eléctricas es muy importante porque hay una simbología especial. Cada uno de estos simbolitos, acá lo ven chiquito, pero googleen también, cada uno de estos simbolitos representa algo. Así como el interruptor se representa de una manera, cada símbolo representa algo. Por ejemplo, esta es la puesta a tierra. Cada símbolo tiene una representación y es casi universal. Trabajo práctico. El trabajo práctico está resuelto,
pero es importante que vean cómo se hicieron los dimensionamientos, qué se hizo en cada planta, esto que yo les decía recién, la simbología que se utilizó, y las que puedan explicar las verificaciones que tuvieron que realizar para cada una de las secciones. Acá tienen las planillas de cargas, las bocas, cómo se hizo cada una teniendo en cuenta la potencia y demás. Esto véanlo mejor en detalle quizás con cada uno de los ayudantes. Y terminamos la presentación.